Lo están leyendo, ¿cierto? Elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Quién obra entonces la salvación? Dios Padre. ¿Quién también obra en la salvación nuestra? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos lleva a la obediencia a Cristo. A creer en el mensaje de que Cristo murió y resucitó en la cruz en propiciación por nuestros pecados. Para ser rociados, dice, con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. O sea, con esto que le escribo, con el mensaje del Evangelio, tienen gracia y paz suficiente, abundante. Pedro podría haber terminado la carta ahí y queda redonda la carta. Porque con eso solamente nos damos cuenta, wow, si estoy sufriendo, hay un Padre que sabe todas las cosas, el Espíritu Santo nos guía en obediencia a Cristo y en Cristo tenemos nuestra redención, lo cual es todo y lo cual es nuestro motivo de gracia y paz abundante. Entonces, ¿quién es el motivo de los motivos? El motivo de mi motivo tiene que ser Dios Trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en nuestra salvación. Siguiente. Si leemos el 3. El 3 es una consecuencia del 1 y el 2. En base al Evangelio, el Evangelio demanda una adoración, una doxología. ¿Y cuál es esa doxología? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. ¿Pedro sabía que Dios era misericordioso? Lo sabía. ¿Tú lo sabes? O tú dices, no, el Señor ha tenido paciencia conmigo, pero nunca tanto como mi hermano, como el de al lado. Grande misericordia. Un tiempo estuvo de moda el decir, mira a tu hermano que está al lado y dile. Pero en realidad, ¿sabes qué? Si tú miras al lado, ese otro y esa otra ha sido partícipe contigo de la gran misericordia del Señor. Si alguno quiere mirar para el lado y decir, aquí el Señor ha tenido menos misericordia de mí. Qué terrible sería decirlo. Los que estamos acá ¿por qué? Por la grande misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque fue tan grande esa misericordia que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo se llama el lema de nuestro MOU? Cristo, esperanza real. ¿Cuál es la gran misericordia? Que Dios nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. ¿Para qué? Para vivir conforme una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo. Porque Cristo no solamente murió, también resucitó. Y no solamente resucitó, sino también vuelve y viene pronto. A veces decimos solamente una parte del Evangelio. Cristo murió por tus pecados. Sí, pero Cristo resucitó también. ¿Lo dejamos muerto ahí? Cristo murió por mis pecados. Pero resucitó. Y no solamente eso, sino como está a la diestra de Dios Padre, Él gobierna y vuelve otra vez. Maranata, decían los discípulos. La iglesia primitiva decía, Maranata, Cristo viene
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Tenemos una herencia que no es como la nuestra. No es que esa herencia va a ser eterna, santa, pura. Y esa herencia, más encima, está reservada, guardada. ¿Y quién la guarda? Dios. A veces, en algunas iglesias pasa, en ninguna de las iglesias de los chicos que están acá sucede, que cuando hay un acto especial en la iglesia, la idea es que lleguen visitas, ¿cierto? Y nos falta la hermanita que llega antes y reserva la fila completa. ¿No pasa en su iglesia? Y curiosamente ese día llega con 10 Biblias y pone una Biblia por cada asiento. Y se pone en la esquina. Nadie puede pasar. Su rostro es intimidante. Ojos como llamas de fuego. ¿Y esa hermana qué está haciendo? Reservando asiento. ¿Se atreverían a preguntarle? Ese es un tipo de reserva que se hace. Pero Dios dice: reservo para ustedes esta herencia. Y Él sí que sabe reservar. Para alcanzar, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. No significa, esto es un paréntesis, no significa que no debemos perseverar. ¿Me sigue? No significa que no debemos perseverar. Somos guardados por Dios mediante la fe. Y ese es el fruto. La perseverancia es el fruto de la fe que Él pone en nosotros. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y uno dice una pregunta: ¿pero cómo? ¿Por qué dice la salvación preparada para nosotros en el tiempo postrero? ¿No es que ya soy salvo? ¿Cómo eso entonces? Aquí dice: sí, tú eres salvo, estás siendo salvo y vas a ser salvo. ¿Y el requisito para ser salvo? La fe. El requisito para vivir siendo salvo es la fe. Y para alcanzar la salvación, fe. Y esto es don de Dios. ¡Wow! El que esté segura, guardada, ¿contradice que debo ser perseverante? Pablo diría: de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, ya vemos, el autor, el motivo de los motivos es el Dios Trino, el Evangelio. Y ese Evangelio, ¿qué hace? Nos motiva ¿a qué? A decir junto con Pedro: bendito sea el Dios. Sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Cuál es el siguiente motivo? ¿Me lo recuerdan? ¿Lo anotaron? ¿Cuál sería? Gozo. Gozo. ¿Cuál es el motivo? El Evangelio nos motiva al gozo.
que dice, en lo cual vosotros en el tiempo postrero, en el tiempo postrero dice, en lo cual vosotros os alegráis. Está unidito el Dios Trino, Dios del Evangelio. Eso nos moviliza ¿a qué? A adorarle. Y eso produce nuestro gozo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es el motivo de nuestro gozo? Que el Dios Trino está involucrado en la salvación, que es el Dios Trino el que guarda nuestra herencia mediante la fe, y que nuestra herencia es eterna, es incontaminada, indestructible. Y eso produce nuestro gozo. Y ese gozo es a veces, es circunstancial. No, ese gozo es a pesar de las dificultades. Juan, ¿me trae el cargador? Es a pesar de las dificultades. Ahí la pregunta podría decir, ¿qué dificultades estás viviendo tú en tu vida en este momento? Pero ¿por qué no mejor nos preguntamos, ¿qué dificultades estaban viviendo ellos? La fe basada en el Evangelio aguanta todo. Aguanta todo. Pero ¿cómo es posible si hasta cuándo estoy con este problema? La fe del Evangelio aguanta todo. Pone todo en orden y en perspectiva. El Evangelio pone tu vida en perspectiva. Tu corazón en perspectiva. Tu gozo, tus emociones, tu tristeza en perspectiva. ¿Estás triste? No te autoconvenzas solamente con que no, Cristo va a solucionar este problema. Eso es muy miope. Es una esperanza muy cortoplacista. ¿Cuál es el motivo de nuestro gozo? El Evangelio. El Evangelio. ¿Y qué implica el Evangelio? Que Cristo nos hizo renacer para una esperanza viva. Pregunta. Cuando estés en dificultades, ¿qué te vas a decir? ¿Cristo es más grande que mi problema? Lo cual obviamente es verdad, porque Cristo es grande. ¿O te vas a decir algo mucho más preciso y mucho más precioso, mucho más glorioso? Cristo nos hizo renacer a una esperanza viva. Entonces, el Evangelio es para ser predicado siempre. ¿Cuándo? En cualquier circunstancia. En toda nuestra vida. Otra vez, pregunta. ¿El Evangelio es solo el mensaje de salvación para los perdidos? Respóndame con la cabeza, por favor. ¿No? ¿No qué? No. Es el mensaje para todos. ¿Cuándo? Siempre. Es el mensaje que debemos predicarnos siempre. Tristemente he escuchado decir, está bien que hablemos siempre del Evangelio y hablemos de Cristo, pero te estés rayando con el temita. ¿Por qué no hablamos otra cosa mejor en la iglesia? Terrible. ¿Qué es lo que debemos predicar domingo tras domingo? Discipulado tras discipulado. Reunión de jóvenes tras reunión de jóvenes.
congreso tras congreso. El Evangelio, es cierto, siempre hay subtemas, pero subtemas basados en el Evangelio. Si vamos a hablar de consejería, que no sea bajo conceptos de autoayuda, por favor. 10 pasos para ser exitoso en esta vida. Porque le digo al tiro, no son 10 pasos, son 12 pasos. Ah. No son 10 pasos. La mayor consejería es la que llega al fondo del problema y la que da la solución eterna. No estoy hablando simplistamente. Sé que hay mucho recorrido para llegar al tema del Evangelio. Algunos de ustedes saben que de profesión soy psicólogo, pero lamentablemente he escuchado mucho de autoayuda tomando versículos bíblicos, torciendo la Escritura y no predicando finalmente el Evangelio. Se utiliza la Biblia para fines de autoayuda y la Biblia no es para eso. La Biblia es ¿para qué? Para redimirnos. La Biblia cuenta la historia de redención. ¿Nos hace más exitosos? Depende cómo definas éxito. ¿Nos hace más felices? Por supuesto. Depende de cómo definas felicidad. ¿Nos da más paz? Obviamente. Depende de cómo definas paz. Si tu paz es Cristo, si tu gozo es Cristo, si tu paz es el Evangelio y tu gozo es Cristo mismo. Entonces la fe va a ser puesta a prueba. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, prueba, la cual necesita perseverancia. Por la fe en el Evangelio nos mantenemos perseverantes, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, quien vuelve pronto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por tanto, una fe que salva es una fe que persevera. ¿Me siguen? ¿Necesitamos perseverar en la fe? Por supuesto. Y no que estábamos seguros. Te digo, ¿vas a estar seguro si sigues en la fe? Una cosa no quita la otra. ¿A qué debemos animar a la gente? ¿A ser irresponsables? ¿A ser confiados? ¿Confiados así de relajados? ¿De hippies cristianos? No, compadre. Hay que animar a la gente a decir, persevera en la fe. Y que eso sea tu gozo. Y fíjense, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué profetas? Isaías, por ejemplo, Jeremías, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
¿Qué hacían los profetas? Buscaban. ¿De qué se trataba eso? De que el Mesías, de un Mesías que habría de venir, que Cristo iba a salvar. ¿Cómo? Por gracia. ¿A través de qué? Por medio de la fe. ¿A quiénes? A los que creen. Y el 13. Nuestra esperanza está en el Evangelio. Nuestra esperanza está en que Cristo murió y resucitó, porque habla de los sufrimientos y las glorias venideras. Nuestra esperanza está entre dos venidas. ¿Cuáles venidas? La primera venida y la segunda venida. ¿Cuál es la primera? La de sufrimiento de Cristo. ¿Y cuál es la segunda? La que casi no predicamos en la iglesia, la que casi no entendemos muchas veces porque no se predica. La primera venida es la sufriente de Cristo. Pero Él resucitó y dijo: he aquí, vengo pronto. Nuestra esperanza está en el Cristo que ya vino y que va a volver. La iglesia, cuando sufría, cuando estaba en persecución, se agarró de eso. Cristo murió por mí, resucitó y viene pronto. Y va a hacer justicia. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué esperas? ¿En qué estás esperando? En 5, 10, 15 años más. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Termina todo en que Cristo viene pronto? ¿O termina todo en que, he trabajado 60 años y ahora puedo jubilarme? Y con mi ahorro provisional voluntario tengo para ir a Cartagena, no de Indias, pero Cartagena. Y puedo hacer lo que quiero. No soy soltero, pero puedo hacer lo que quiero. ¿En qué estás pensando? ¿Dónde está tu mira? ¿Dónde termina tu historia? Nuestra historia termina en Cristo viene pronto. Por tanto, todo lo anterior. En el 12, por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios. O sea, ya que saben esta esperanza, la cual fue predicada por los profetas, ya que lo saben, vivan inteligentemente. ¿Conforme a qué? Conforme al Evangelio. Sean sobrios y esperen por completo, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro estaba consciente de la venida de Cristo. Quizás la iglesia lo va a entender mucho más. ¿Saben cuándo? Cuando haya persecución. Wow. Paréntesis. Cuando les digan paz y seguridad, no lo crean. Cuando le digan que va a ser todo para ser convertido, no lo crean. Cuando le digan, no, si al final de todo vamos a ser todos hermanos y todos felices, no lo crean. Cuando digan paz y seguridad, que vienen tiempos mejores, según los patrones humanos, no lo crean. ¿Saben lo que deben creer? A pesar de la tribulación, esperen en Jesucristo. ¿Me van siguiendo, cierto? No veo ninguna cabeza darse vuelta. Espero que darse vuelta. Espero que me vayan siguiendo. Por tanto, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia.
Si tú eres cristiano, realmente cristiano, vas a decir conmigo, antes, la vida que llevaba. Pero como si yo toda la vida en la iglesia, vas a decir, antes en la iglesia era un hipócrita. O vas a decir, antes, aún en la iglesia, no me consideraba miserable. Como decía Pablo, miserable de mí. Y si ahora dices, en este momento, ¿sabes qué? Yo no soy tan miserable. Si no eres miserable, quiere decir que no necesitas la salvación de Jesús. Si no llegamos a un punto a decir, ay, de mí, miserable de mí, es que no queremos la salvación del Señor. Por tanto, como aquel que nos llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense en esa frase, fíjense, en toda vuestra manera de vivir. Desde que se levantan hasta que se acuestan. Vivan en santidad porque Dios es santo. Es que en realidad yo estoy acostumbrado como a mentir. Pero no son mentiras grandes, son mentiras que, salió la mentira. Oye, ¿y estudiaste para la prueba? Estás hablando con don estudio. Oye, ¿y es verdad esto? No, no es verdad. No, ¿dónde? ¿Cuándo yo? ¿Dónde? Eso incluye vuestra santa manera de vivir, toda vuestra manera de vivir. ¿Qué incluye? Ese compadre al lado, pucha, me cae mal el loco. Si no fuera cristiano, lo saludo, pero no me convence. También sana y santa manera de vivir. Tú sabes qué es lo que no está santo en tu vida en este momento. Transforma. Se transformaba por el Señor a través del Evangelio, incluso en esa área. Porque yo soy santo, dice el Señor, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí voy a terminar. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es conducido? Vivan en el temor del Señor todo el tiempo que dure tu caminar cristiano. Toda la vida. Segundo a segundo, minuto a minuto, toda la vida, vivan en el temor del Señor. Voy a cerrar acá, pero quisiera algo. Nos vamos a dar cuenta que necesitamos predicarnos el Evangelio día a día. Nos vamos a dar cuenta que necesitamos recordarnos el Evangelio. ¿Cuándo? Día a día. Tu hermano necesita que le prediquemos el Evangelio. Yo necesito que me prediquen el Evangelio. Necesito predicarme el Evangelio día a día. ¿Para qué? Para que haya alabanza, para que Dios sea alabado por lo que es, por lo que ha hecho y cómo se merece y cómo Él lo ha ordenado.
Y debiéramos decir junto a David: bendice, alma mía, a Jehová. En otras palabras, David dice: oh alma mía, David mismo, yo mismo bendigo al Señor. ¿Qué estaba haciendo David en ese momento? Se estaba predicando el Evangelio. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí yo pondría 2 puntos. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son? Fíjense cómo comienza. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y eso qué es? Es el Evangelio. Salmo 103. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que te sacia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas.